Pensemos un momento en una célula como si fuera una ciudad, una metrópolis microscópica, súper compleja, siempre bulliciosa. Una buena analogía. Y como toda ciudad, necesita una frontera, ¿no? Un límite que la defina, que la proteja y que sobre todo controle qué entra y qué sale. El control de aduanas. Exacto. Y esa frontera es la membrana celular. Pero no es un muro, para nada. Es una estructura activa, inteligente, dinámica. Y diminuta. Hablamos de apenas 5 a 10 nanómetros de grosor. Es que eso es difícil de imaginar. Para darnos una idea, necesitaríamos apilar 1000 membranas, una sobre otra, solo para igualar el grosor de una sola página de un libro. Impresionante. Hoy, para explorar esta maravilla, nos hemos sumergido en varias fuentes, desde artículos de enciclopedia hasta textos clave de biología celular. Material muy sólido. Y nuestro objetivo es desentrañar qué es exactamente. ¿Cómo pasamos de pensar que era una simple envoltura a entenderla como un mosaico fluido? ¿Y por qué sus funciones son, cruciales para la vida? Literalmente. La base de todo. Empecemos por lo más básico. El corazón de la membrana es una bicapa lipídica. Exacto. Y esa palabra, bicapa, ya nos da la primera pista. Son 2 capas de moléculas de lípidos. ¿Pero qué lípidos? Son especiales. Sí, en su mayoría son fosfolípidos. Y tienen una propiedad fascinante. Son anfipáticos. ¿Anfipático? A ver, esa palabra suena técnica. ¿Qué significa? Significa que tienen 2 personalidades, por así decirlo. Una cabeza a la que le encanta el agua es hidrofílica. Y luego tienen 2 colas largas que la repelen. Son hidrofóbicas. Como el aceite y el agua. Justo. Entonces, como dentro y fuera de la célula hay agua, estas moléculas se organizan solitas. Es casi mágico. ¿Cómo que se organizan solas? Pues esconden sus colas, que odian el agua, apuntándolas unas hacia otras en el centro, y exponen sus cabezas, las que aman el agua, hacia el líquido del exterior y del interior de la célula. O sea, ¿crean un sándwich donde el relleno es la parte que no quiere mojarse? Exacto. Es una forma perfecta de verlo. Y ese relleno aceitoso es el secreto de su poder. Es lo que la hace semipermeable. Que deja pasar algunas cosas, pero otras no. Precisamente. Frena en seco a casi todo lo que se disuelve en agua, como los iones, y eso le permite a la célula crear su propio ambiente interno, su ecosistema privado, con un pH y sales muy controlados. Bueno, pero en las fuentes se menciona que no es solo una pared de estos fosfolípidos. Hay más jugadores en el campo. Claro. Si los fosfolípidos son los ladrillos, las proteínas son las puertas, las ventanas, las antenas de comunicación. Y el colesterol también se menciona. El colesterol es clave en las células animales. Se mete entre los fosfolípidos y actúa como un regulador de la fluidez. ¿Como un regulador? Evita que la membrana se ponga demasiado dura con el frío o demasiado aguada con el calor. Le da estabilidad. Y luego por fuera hay carbohidratos, que forman una especie de credencial de identificación celular. El glucocáliz. Ese mero, crucial para que las células se reconozcan entre ellas. De acuerdo. Tenemos los componentes, pero la verdadera revolución en cómo entendemos esto llegó, según leí, en 1972. Antes se pensaba que era algo estático, ¿no? Sí, el modelo era como un sándwich rígido. Pero S.J. Zinker y Gart Nicholson lo cambiaron todo con su modelo de mosaico fluido. Y la palabra clave ahí es fluido. Cambió por completo el paradigma. Dejamos de pensar en un muro y empezamos a verlo como un líquido de 2 dimensiones. Como un mar. Un mar donde los lípidos y las proteínas se pueden mover. Tienen libertad para moverse lateralmente. No están fijos. ¿Y qué tan rápido se mueven? A una velocidad vertiginosa a esa escala. Un solo fosfolípido puede viajar unos 2 micrómetros en un segundo. Un momento. Eso es más o menos el largo de una bacteria. ¿En un segundo? Así de dinámico es. Pero si todo se mueve tanto, ¿cómo es que la célula no se deshace? O sea, ¿qué le da integridad si es básicamente un charco de aceite en movimiento? Esa es una excelente pregunta. La integridad viene de las fuerzas hidrofóbicas, que mantienen las colas juntas. Pero no es un caos. Y de hecho, este mar tiene otra característica fundamental. Es asimétrico. ¿Asimétrico? ¿Quieres decir que la cara de adentro no es igual a la de afuera? Exactamente. La composición de la capa interna es distinta a la de la externa.
El ejemplo clásico es el de los glóbulos rojos. A ver. Su capa interna es rica en un fosfolípido llamado fosfatidilcerina. Normalmente está bien escondido adentro. ¿Y por qué es importante que esté escondido? ¿Qué pasa si sale? Ah, porque si sale, es una señal. Una muy específica. ¿Qué tipo de señal? Cuando una célula está vieja o dañada y tiene que, pues, morir, inicia un proceso llamado apoptosis. La muerta celular programada. Eso es, y una de las primeras cosas que hace es voltear esa fosfatidilcerina hacia afuera. Es como si levantara una bandera. ¿Una bandera que dice qué? Una que dice, cómeme. En serio, cómeme. Literalmente, es una señal para que los macrófagos, que son las células de limpieza del cuerpo, la reconozcan y la eliminen de forma ordenada, sin causar un desastre. Así que la asimetría es, de verdad, una cuestión de vida o muerte. Entendido. Es fluida, pero asimétrica. Y eso me lleva de nuevo a la pregunta del orden. Si todo flota, ¿cómo se organizan funciones complejas que necesitan que ciertas proteínas estén juntas? Ahí es donde la idea del mar uniforme se nos queda corta. La realidad es que dentro de este océano hay microdominios, como varios especializados o islas. ¿Las famosas balsas lipídicas? O lipid rafts, exacto. Son regiones pequeñitas, más densas, menos fluidas que el resto de la membrana. ¿Y qué las hace diferentes? Están llenas de colesterol y de unos lípidos especiales, los esfingolípidos. Y su función es actuar como plataformas de reunión. ¿Reunión para qué? Para concentrar a las proteínas que necesitan trabajar juntas, por ejemplo, en la comunicación celular. Son centros de operaciones. O sea que no es un mar abierto, sino más bien como un archipiélago con islas funcionales. Me gusta esa imagen. Y no es la única forma de organización. También están las vallas del citoesqueleto. A ver, ¿vallas? Sí. El citoesqueleto, que es el esqueleto interno de la célula, se ancla a proteínas de la membrana desde adentro. Y al hacerlo, crea una especie de corrales. Y me imagino que lo que está dentro de un corral no puede salir fácilmente. Justo. Su movimiento se restringe a esa área. Esto permite que la célula especialice diferentes zonas de su superficie para distintas tareas. La fluidez y la organización no son opuestos, colaboran. Entendido. Entonces, tener estos corrales y balsas es lo que permite a la membrana hacer todos sus trabajos. Hablemos de esos trabajos. Las fuentes listan varios, pero ¿cuál dirías que es el más fundamental? Sin dudarlo, la compartimentalización. Es la idea más básica. Crear una dentro y una fuera. Definir a la célula. Separarla del mundo. Sin esa separación, no hay vida celular. Y no solo con el exterior, también crea compartimentos internos, los orgánulos. Como tener diferentes cuartos en una casa. Claro, para que no se mezcle todo. Y una vez que tienes la pared, tienes que controlar la puerta. Esa sería la siguiente función, ¿no? La segunda, ser una barrera con permeabilidad selectiva. Y eso nos lleva directo a la tercera, que es el transporte de solutos. Aquí es donde las proteínas brillan. Las puertas y las bombas. Exacto. Canales y bombas que mueven cosas, a veces gastando energía para ir en contra de la corriente. Acumulan nutrientes, expulsan desechos. La bomba de sodio-potasio de nuestras neuronas es el ejemplo perfecto. Ok, define el espacio y controla el tráfico. Pero también es el centro de comunicaciones de la célula. Absolutamente. Cuarta función clave. La respuesta a señales externas. La membrana está llena de receptores, que son como antenas. Fuera se desata una reacción en cadena por dentro. Y esto no es solo biología de libro de texto. Entiendo que es fundamental para la medicina. Es un dato que hay que subrayar. Cerca del 40% de todos los fármacos que usamos hoy en día, ¿El 40%? sí, desde medicinas para la alergia hasta para la presión arterial, todos funcionan interactuando con una clase de estos receptores, los GPCR. La membrana es el panel de control principal para la farmacología moderna. Es increíble. ¿Y qué más hace? Pues hay otras tres funciones cruciales. La interacción intercelular, para formar tejidos. Sirve como andamiaje para reacciones bioquímicas, poniendo a las enzimas en fila para que trabajen eficientemente. Como una línea de ensamblaje. Justo. Y por último, la transducción de energía. Es vital para convertir la luz del sol en energía en la fotosíntesis o la comida en energía en la respiración celular.
Es asombroso cómo hemos descubierto tanto sobre algo tan pequeño. La historia detrás debe ser fascinante. Lo es, y está llena de ingenio y, como dicen las fuentes, un golpe de suerte monumental. Suerte. Sí, el momento clave fue en 1925, con dos científicos, Gorter y Grendel. Querían responder una pregunta simple. ¿La membrana es una capa o dos? ¿Y cómo lo hicieron en los años 20 sin la tecnología de ahora? Con un experimento elegantísimo. Usaron glóbulos rojos, porque básicamente solo tienen la membrana exterior. Entiendo. Contaron cuántos tenían, calcularon su área total. Luego, rompieron las células, extrajeron todos los lípidos y los extendieron sobre agua hasta formar una capa de una sola molécula. Y midieron esa área. ¿Y el resultado fue? Que el área de los lípidos extendidos era casi exactamente el doble del área de las células originales. La única conclusión posible era que la membrana tenía que ser una bicapa. ¡Qué brillante! Bueno, aquí viene la parte de la suerte. Análisis posteriores mostraron que habían cometido varios errores. Subestimaron el área de las células y no extrajeron todos los lípidos. Espera, entonces, ¿cómo llegaron a la respuesta correcta? Por una casualidad increíble, los errores se amularon entre sí. ¡No puede ser! ¿Me estás diciendo que lo lograron por suerte cósmica? Sí, es una de las anécdotas más famosas de la biología celular. A veces la intuición correcta puede más que una metodología imperfecta. ¿Y cuándo pudimos finalmente verla? Tuvimos que esperar a los años 50, con la microscopía electrónica. El trabajo de J.D. Robertson fue clave. Sus imágenes mostraron por primera vez esa estructura de 3 capas. 2 líneas oscuras afuera, una clara en medio. Las cabezas y las colas. Exactamente. Y demostró que esa unidad de membrana era universal para todas las células. Entonces, para resumir todo, pasamos de ver la membrana como una simple bolsa a entenderla como un océano dinámico, un mosaico fluido, organizado. ¿Y funcional? No es un muro pasivo, sino una frontera inteligente. Una metrópolis con sus barrios, sus torres de comunicación y un control de aduanas increíblemente sofisticado. El gran mensaje es ese. La vida celular depende de esa separación dinámica y controlada. Entender su fluidez, su asimetría, sus funciones, nos permite comprender desde cómo nos nutrimos hasta cómo un medicamento nos cura. Es la interfaz entre la vida y todo lo demás. Exacto. Para terminar, hay una idea en las fuentes que me pareció muy provocadora. Se ha propuesto que la primera forma de vida en la Tierra no fue una molécula compleja, sino algo más simple. Una apesícula lipídica. Una simple burbuja, cuya única habilidad era producir más lípidos para hacer crecer su propia membrana hasta que se dividía en 2. Y eso nos deja con una pregunta realmente profunda. Si el primer acto de la vida fue construir su propia frontera, definir un yo de un no yo, Significa que la separación no es solo una consecuencia de la vida. sino que quizás fue su causa fundamental. Es posible que esa necesidad de crear y mantener una barrera dinámica sea el motor primordial que impulsó toda la complejidad biológica que vemos hoy.